Estamos conversando con Raúl Trejo de Labre sobre su libro Alegato por la deliberación pública. Raúl plantea la necesidad en una sociedad democrática de deliberar las ideas, de confrontar los puntos de vista, de analizar lo que está pasando, de deliberar, pues. Y deliberar requiere, ideas. No solo veredictos, no solo dictámenes, no solo imprecaciones, que las hay mucho en nuestra sociedad, propuestas, y no siempre las tenemos. Es difícil, sí, requiere más elaboración, sí, pero yo creo que la sociedad y la gravedad de los asuntos públicos lo merece. Y la deliberación requiere, en segundo lugar, espacios para ello. Me hago cargo de que en los medios actuales es muy difícil, por eso digo, esta es una tarea, entre otras, de medios no comerciales y de otros espacios en línea, y la prensa convencional, que siempre ha sido territorio del intercambio de ideas, hoy lo tenemos poco en México. En la prensa escrita tú criticas mucho los textos breves y cada vez más breves. Los critico, me preocupan como un síntoma más que como un hecho en sí mismo. Por supuesto, en media cuartilla hay quienes pueden emitir una sentencia muy tajante, mostrar una colección de frases muy lúcidas, eso sí, es como hacer una serie de tweets. En 140 caracteres, algún buen escritor podrá emitir una frase muy vendedora, muy eficaz, muy esclarecedora incluso. Bastenier lo entrevistaron, creo que este fin de semana, no recuerdo qué suplemento, ¿no? Y dice, es más difícil hacer un tuit que un ensayo. Fue en El País. Creo que es una tontería. No me acuerdo. Sí, esa es la otra cosa. Luego lees, para quienes leemos 5 o 6 periódicos, luego ya ni sabemos de dónde lo leíste. Miguel Ángel Bastenier, no. Creo que en El País, ¿no? Los que hacemos tuits sabemos que depende del asunto, depende de la chispa de cada quien, del tema, en fin, se puede improvisar y hacer una frase contundente. Pero eso no sirve para la deliberación, sirve para expresar ideas, sirve para acicatear quizá las reacciones de otros, para dejar una impresión, una huella. Pero deliberar es más que dejar una huella, acabo de inventar una metáfora, es hacer un caminito que vas recorriendo hacia el otro, y requiere que el otro recorra el camino de allá para acá, para que haya ese intercambio de ideas que creo que sigue faltando. Bastenier, la entrevista fue en el suplemento Laberinto de Milenio, una entrevista de Víctor Jaime Núñez. Yo, con todo respeto, con el respeto que te tengo, Raúl, desde hace mucho tiempo, yo creo que los diarios ganan con los textos breves. Yo lo creo, a mí me tocó hacer ese trabajo de diseño, de arquitectura en Milenio. Yo creo que un Héctor Aguilar Camín en 2,200 caracteres reflexiona, delibera. No estoy seguro. Yo pienso muestra que sí, su gran capacidad. Para hablando prensa. De Héctor. Estamos en la prensa, no estamos en la cátedra, no estamos en el libro, no estamos en otra cosa, en la prensa, además 5 días por semana. Estás escogiendo un ejemplo que no abunda en la prensa mexicana, de un intelectual brillante. 2,200 caracteres. Sí. Yo tomo un ejemplo de 2,200 caracteres, que son unas 700 palabras. No menos, son unas 400. Un poquito más de una página, palabras, un poquito más de una cuartilla. Sí. Yo extraño las épocas en las cuales en los diarios la gente escribía 3 o 4 cuartillas. Tardábamos más en leerlo, sí. El mismo Aguilar Camín, en sus textos del viejo 1+1, en algún momento de la jornada, tenía oportunidad de presentar una hipótesis, de demostrarla, de argumentar, de acudir a los argumentos de otros y responderles. En una cuartilla no puedes. En una cuartilla puedes hacer un dictamen exprés y quizá lúcido de un asunto de actualidad, pero no ir al fondo de los temas. Entonces quizá la deliberación no está en esas páginas, ni estará más en esas páginas del periódico. Luego hay artículos más largos en los mismos medios. En la prensa del mundo, hoy hay un regreso a los artículos de más densidad, no todos, pero los grandes periódicos se están dando espacio. El País, en sus textos de una plana, el New York Times, en las notas más extensas que no se me parecen en su sección editorial, Le Monde seguramente, porque sabe que hay lectores para textos de más densidad y que hay una necesidad social para ir más allá de esos textos express que pueden ser muy interesantes, que a todos nos gustan, pero que no bastan para entender lo que está pasando. Ahora, qué difícil, después de defender los textos breves, te digo, yo me siento mucho más cómodo, no hablo del medio en sí, sino del espacio. Me siento mucho más cómodo hoy en el Universal, escribiendo casi el doble de lo que escribía en Milenio, no todos los días. En Milenio escribía
máximo de 1,600 caracteres. En qué? el Universal puedo escribir entre 2 y 3,000 caracteres, y la verdad, yo me siento más cómodo por la extensión, escribiendo en el Universal. Pues porque sí, escribir 1,600 caracteres te obliga a recortar, y a veces es muy saludable y el lector lo agradece. Cuando tenemos que escribir muy breve, pues le quitamos paja a los textos, pero a veces, y a todos nos ocurre, le quitamos algo que consideramos importante. Ahora, mi alegato no es solo con la extensión, es con la falta de condiciones para un intercambio de puntos de vista, y esto tiene que ver con muchas cosas: el tiempo en los medios, los intereses comerciales, la falta de espacios públicos, la falta de vocación de la clase política. Aquí hay un capítulo dedicado, por ejemplo, al afán de los partidos políticos para difundir muchos spots y nada de reflexión en sus campañas. Hay una crítica muy dura también a la forma en que discute la izquierda, por la izquierda mexicana hoy. Y hay otro punto que yo cuestiono, Raúl. Cuestionas, dices, el espectáculo en la televisión, que todo quiere ser espectáculo. Yo ahí manejaría otra categoría, o te haría una pregunta a partir de otra categoría. ¿La televisión no debe tener espectacularidad siempre? No. Espectacularidad, no lo espectáculo, espectacularidad. Lo que yo sostengo, y esto es muy polémico, al contrario, es que la televisión es antes que nada espectáculo. Lo digo de otra manera. Yo diría espectacularidad. A mi juicio, la televisión no sirve para educar, y sirve poco para explicar. Sirve mucho para informar. Si ahorita hay una tragedia en Japón, habrá controles remotos y nos enteraremos al instante del acontecimiento. La explicación de ese hecho, la televisión no siempre la puede recoger, porque requiere de más, insisto, de más tiempo, de más espacio, de más calma, y por eso estamos en un ambiente mediático donde unos medios se complementan a otros. La explicación tendría que estar a veces en la radio, sobre todo en la prensa, en parte en los medios en línea. Los medios interactúan así. Por eso yo digo, la televisión, yo tengo un libro anterior a este que circuló mal porque lo compró la Secretaría de Educación Pública, un tiraje enorme, muy grande, se quedó sin distribuir en librerías, que es un libro que se llama Televisión y Ciudadanía. Y ahí sostengo un punto de vista muy polémico. Yo digo, la televisión no sirve para debatir, justamente porque la televisión es espectáculo. Puede apostar a hacer del debate un asunto interesante, sí, pero los formatos mismos de la televisión, en donde el maquillaje, la corbata, los ademanes a veces cuentan más que las palabras, son inhibidores de este intercambio que es el debate. Bueno, muy interesante también todo la revisión que haces de Enrique Peña Nieto como personaje de televisión. Tú dices, pues es absurdo decir que la televisión lo hizo presidente, pero el estereotipo ahí quedó. Así y es. Finalmente toda la acción de Enrique Peña Nieto hacia la televisión y de la televisión hacia Enrique Peña Nieto parecerían probarlo, ¿no? Creo que es un muy buen capítulo de este libro, Alegato por la Deliberación Pública. Me quedo ahí también. Tú dices, los periodistas no debaten entre sí. Híjoles, cuando debatimos nos va como en feria, Raúl. Porque le tienes envidia a tal programa, porque lo que quieres es demeritar el trabajo, porque traes un pleito personal. Tampoco hay mucho espacio, tampoco es una intemperie para polemizar medio con medio, periodista con periodista. Pero eso se va construyendo, no y hoy no hay contexto para eso, ni en el público, ni entre los periodistas, ni en los medios. Y esto es parte de una cultura política que tenemos muy atrasada, yo creo, la idea de que los periodistas tienen que ser imparciales, que no tienen que tener ideas, y eso no existe. La objetividad en el periodismo es un mito. Todo el mundo tiene, al dar una noticia, un punto de vista que asume. Sin duda. Cuando menos una visión, un enfoque. Pues sí, y ese enfoque es el que privilegia. Todos los conductores de radio, de televisión, como en tu caso, tienen opiniones que inevitablemente expresan. Si no, se estarían engañando a sus mismos, engañando a la gente. Por eso es de lo más natural que tengan juicios acerca de los temas públicos. Trata de cuidar más o menos ciertas técnicas, ¿no? De imparcialidad, de neutralidad, pero el punto de vista está ahí, y yo soy de los que digo que bueno que está ahí. Tenemos que hacer una pausa. Te quedas unos minutos más para terminar esta charla, e inevitablemente, Raúl, ya que estás aquí, te queremos pedir un punto de vista sobre
el Chapo Guzmán y todo lo que ha ocurrido en estas 48, poco más de 48 horas. Terminamos la conversación con Raúl Trejo del Abre sobre su libro Alegato por la deliberación pública. Mal momento para el país, México, para la deliberación pública, Raúl. Sí, conclusión de tu libro. Porque en momentos críticos como este es muy difícil tener espacio, sensatez incluso suficiente para reflexionar. Todos estamos crispados por el asunto del Chapo Guzmán. ¿Cómo se podría deliberar en ese caso? Hoy no. En pocos días yo creo que habrá más contexto para discutir problemas como la seguridad de los penales, el gran tema del narcotráfico, el funcionamiento o no del actual gobierno federal en sus diferentes áreas, en fin. Pero este momento es un ejemplo perfecto, por desgracia, de cómo hay situaciones en las cuales resulta muy difícil el contexto para deliberar. Bueno. Sobre el Chapo Guzmán, sobre el mensaje de anoche, hablando de comunicación, Raúl, de medios de comunicación, de aportación para la deliberación pública, el mensaje de anoche, fundamentalmente el secretario de Gobernación, Osorio Chong, por ahí habló un momento Arely Gómez. Me voy a contradecir porque llevo un rato diciendo que hay que apostar a las ideas, sí. Pero ante el mensaje de ayer, lo único que puedo decir es una serie de adjetivos. Me pareció lamentable. Me preocupa mucho. Hay gente que se alegra por las insuficiencias del gobierno, hay gente que lo aprovecha para vituperar al gobierno. A mí me da una enorme preocupación, y yo lo decía en Twitter anoche, y tristeza. Me preocupa mucho tener un gobierno que no articula respuestas rápidas y sobre todo convincentes. Entiendo que el asunto es complicadísimo, nadie quisiera estar en la situación del secretario Osorio Chong, pero hacía falta una demostración de más contundencia, de más capacidad para agarrar los hilos del asunto. Creo que vimos un secretario que no convence, y esto es profundamente preocupante siempre, sobre todo tratándose del Ministerio de Gobernación. ¿Qué tiene de complicado el caso del Chapo? Se fugó un delincuente, un presunto criminal o un criminal ya juzgado de un penal. Y entonces ¿Qué tiene de complicado? Hay que explicar cómo se fugó, o lo que se sepa, y no ofrecer disculpas no pedidas por lo demás sobre la condición de seguridad del penal, que hay muchas certificaciones internacionales, pues por lo visto no funcionan esas certificaciones. A eso me refiero. Creo que hacía falta más precisión. No puede decir el gobierno lo que no sabe. Es un golpe para el gobierno, para el Estado, para la sociedad mexicana, la fuga de este delincuente. Y por otro lado, me preocupa esa suerte de idealización que hay, sobre todo en redes sociales, acerca del Chapo Guzmán. Ese señor es un criminal, no es un prócer público, por mucho que a algunos les alegre que ponga en ridículo al gobierno. No es Chucho el Roto tampoco. Y aunque fuera, es un criminal. Bueno, pues te agradecemos mucho, Raúl. Raúl termina termina el libro con un reconocimiento, un elogio a Miguel Ángel Granados Chapa. También muy, muy de corazón, Raúl. Muy de razón y muy de corazón. Y muy de corazón. Miguel Ángel fue un periodista muy discutido, muy discutible. Yo mismo discrepé con él en público en varias ocasiones difíciles, pero era un periodista y un ciudadano que apostaba al intercambio de ideas. Sí. Sus artículos eran una serie de razones con datos, además con un estilo muy respetuoso. En fin, creo que es algo que ya no tenemos en la prensa mexicana. Miguel Ángel Granados Chapa. Pues felicidades a Raúl Trejo del Abre, Alegato por la deliberación pública, una edición de Cal y Arena. ¿Está ya circulando? Ya está en todas las librerías. Y felicidades y qué gusto escucharte por acá. Suerte con este libro buenísimo, en serio, para todos los interesados en discusión pública, en medios de comunicación, en crítica a los medios de comunicación. Tú dices que es deliberación, yo digo que es un libro de crítica muy dura a medios de comunicación, con muchas cosas que nos ayudan, al menos a mí me ayudan para reflexionar. Con algunas estoy en contra, otras las tomaré, pero sin duda un gran ejercicio para obligarnos a preguntarnos qué de lo que estamos haciendo es realmente indebido, incorrecto, mal hecho. Pues de eso se trata, de auspiciar la discusión en los medios y en otros espacios. Muchas gracias a Raúl Trejo del Abre.